De la actualidad nos vamos a la historia porque lo anunciábamos hace un ratito, ya está entre nosotros el profe Lázari. Eduardo, ¿de qué vamos a hablar el día Hola, de hoy? ¿Cómo muy, estás? muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de cómo se puede traer la historia al presente. La Argentina y cada uno de sus rincones tiene lugares vinculados a nuestra historia, más reciente, más lejana. Y en Concepción del Uruguay han comenzado con una idea bastante interesante, las tierras de Urquiza, la tierra de Ramírez, que es recrear la historia para que los turistas disfruten de los lugares y de buenos momentos. Concepción del Uruguay es una de las 3 primeras ciudades de Entre Ríos. Algo que se conoce poco en nuestra historia es que Entre Ríos es de las provincias históricas la última en ser ocupada por el Imperio Español. Recién en 1783 se fueron fundando Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay en el paraje de Arroyo de la China, y se convirtió durante mucho tiempo en la capital de la provincia. Funcionó prácticamente como capital del país cuando Justo José de Urquiza, desde el Palacio de San José, gobernó el país, y la gente de allí, que antiguamente se llamaban uruguayos, porque estaban sobre el río Uruguay. Nosotros, los historiadores, siempre recordamos la banda oriental del río Uruguay. Bueno, la banda occidental es Entre Ríos. Y allí los ahora uruguayenses, la gente de Concepción del Uruguay, tuvo la idea de recrear los grandes momentos de su historia en los lugares en que ocurrieron. Entonces vos los sábados a la noche vas caminando por el centro de Concepción del Uruguay y te cruzás con Justo José de Urquiza, con Pancho Ramírez. A Pancho Ramírez le pasa algo muy interesante, muy tenso, que es que se encuentra con su novia y con su amante. Entonces eso se produce en el mismo lugar donde él vivía. De pronto se representa el asesinato de Justo José de Urquiza, que fue en el Palacio San José, pero se representa en la casa de Urquiza, en Concepción del Uruguay. De pronto va la viuda de Urquiza caminando por la calle y se encuentra con el fantasma de su marido. Y bueno, todas así se van creando escenas de la historia, el Colegio Nacional y todos episodios que tienen que ver con una característica que hace de Concepción del Uruguay una ciudad con una gran carga histórica, porque 5 presidentes, 2 nacidos y 3 que estudiaron, vivieron en Concepción del Uruguay y nos van contando algunas cosas. Así que vamos a ver, ahí estamos viendo la representación de esas escenas, pero también vamos a tratar de entender qué impacto tiene eso en lo que significa el turismo, en lo que significa la presencia de la historia para que la gente disfrute de lugares maravillosos como estos que estamos viendo. Impresionante, Eduardo. Habrá que ir, ¿eh? Vos sabés que desde Buenos Aires se llega bastante bien porque se terminó la autovía que llega ahora hasta Monte Caseros, y por eso se puede viajar, son 300 kilómetros desde Buenos Aires, son 350 desde Rosario, es decir que se accede con bastante facilidad, y los uruguayenses están orgullosos de su historia y por eso se conoce como la histórica Concepción del Uruguay. Gracias, Eduardo. como la unidad nacional, como la paz y nuestra sabia Constitución. Nada se compara con lo que manda la ley. Y las condiciones de paz que tratamos no se discuten, se aceptan, que vaya la vida en eso. La vida vale, pero vaya, vaya, vaya.
¿Qué temporal estamos soportando? La lluvia ha sido grande y sostenida por varios días. Y los pasos se han puesto intransitables. Pero en fin, aquí estamos. Hemos logrado llegar a la posta. Está soplando viento del sur. Seguro que va a despejar para mañana. Buenas noches. Buenas noches, tenga usted. Necesito caballos frescos. No puedo detenerme nada más que lo estrictamente necesario. Disculpe, que no me presenté. Este mal tiempo me está complicando el camino. Soy el general Urquiza. ¡General Urquiza! Sí, señor. Nadie hubiera imaginado este encuentro. ¡Ja! ¿Serán estos vientos de tormenta o los vendavales de la historia los que nos han arriado hasta aquí? Permítame presentarme. Soy el general Francisco Ramírez. El Pancho Ramírez para los amigos. ¿Es usted el general Francisco Ramírez, triunfador en los campos de Cepeda, hacedor del Tratado de Pilar y de la República de Entre Ríos? Así es, general. Me reconozco en usted al hombre que se ha pronunciado contra los enemigos de la Organización Nacional en un histórico lugar de Concepción del Uruguay. Hacia allá voy precisamente. Acepto su invitación, general. Después de todo, habitamos una dimensión atemporal y transitamos por los polvorientos caminos de la historia rumbo a la ciudad que fuera atalaya de la libertad en los albores de la patria, derramando la sangre de sus hijos. ¡Viva por siempre Concepción del Uruguay! Cuna del federalismo y pionera de la Organización Nacional. Así es, mi general. Dios y la Virgen Inmaculada guarde por siempre a Concepción del Uruguay, haciendo votos para que las nuevas generaciones recuperen el orgullo y el protagonismo de aquella ciudad generosa, solidaria y heroica. ¡Bravo, bravo! Me quedé con la duda, quiero saber más de estas mini obras de teatro. Bueno, la idea es que Concepción del Uruguay tiene una plaza central, la Plaza Ramírez, que lleva ese nombre hace casi 2 siglos, alrededor de la cual hay una serie de edificios históricos muy relevantes, y los personajes más importantes de Concepción han sido en la historia Francisco Ramírez, el caudillo federal. Muchos recuerdan la historia de la Delfina, ¿no?, que es aquella amante que lo acompaña en su última batalla y que al ser tomada prisionera él decide volver y ahí lo capturan y pierde la vida. Justo José de Urquiza, que fue el organizador de la República, pero que también tiene una gran cantidad de historias de amor. De hecho, recordemos que hay una ley nacional que legitimó 26 hijos de Urquiza. Así que bueno, un hombre, una zona romántica, digamos se había hecho así. su propia capilla, ¿no? Él se hace su gran palacio, el Palacio San José, allí instala la capilla, que es donde asistía habitualmente a misa, y es una cosa impresionante. Y la Basílica de la Inmaculada Concepción, que es la iglesia de Concepción del Uruguay, que es la tumba de Urquiza, también él la construye y allí se casó con Dolores Costa, con su esposa, que era bastantes años menor que él. Bueno, todas estas historias se van encadenando en 5 escenas a lo largo y a lo ancho del centro histórico de Concepción del Uruguay, y tenés escenas, por supuesto, como bien sabe la gente, la ficción y la historia se llevan bien si están bien hechas. Aparecen encuentros imposibles, por ejemplo, el de la viuda de Urquiza con su marido, el de Ramírez con Urquiza. En un momento dado está Ramírez hablando con
su novia y aparece su amante y bueno, una serie de episodios realmente interesantes que la gente de Concepción del Uruguay ha decidido contarlos como obras de teatro, y para charlar sobre esto estamos en comunicación con Walter Magri, que trabaja en la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de Concepción del Uruguay, que nos puede relatar mayor cantidad de detalles de estas escenas. ¿Qué tal, Magri? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo está marchando esto de las 5 escenas históricas en el centro de Concepción del Uruguay. La verdad es que mucho mejor de lo que pensábamos. En un principio parecía todo una gran locura hacer 5 escenas dentro del casco histórico de Concepción del Uruguay en 5 lugares diferentes. Con lo que implica esto de maquillaje, logística, bueno, ustedes saben, sonido, iluminación, perfectamente de qué se trata. Y con la apertura de museos históricos, el Colegio Nacional, la Casa de Urquiza, que es el Correo Argentino Hoy, el Museo Delio Panilla y la Plaza General Francisco Ramírez. Bueno, con esta idea que tengo que decirlo claramente, que vos has colaborado mucho porque sos un asiduo visitante de Concepción del Uruguay, porque sos una persona realmente comprometida con la historia, nos acompañó, armamos un llamado a los directores de teatro locales que presenten propuestas, y bueno, el ganador de esa propuesta fue el director Héctor Ferrari, quien nos planteó 5 escenas dentro del casco histórico de la ciudad de Concepción del Uruguay, como te decía, que representan un poco, como vos bien nos comentabas recién, un poco de ficción, con personajes reales, en su momento, para hacerla teatralmente más interesante, ¿no? ¿Y cuáles son esas 5 escenas, básicamente? ¿Y dónde se representan? Exacto, la primera escena se realiza en el patio del Colegio Nacional, se llama El Heredero de Urquiza, y es una charla que tiene justo José de Urquiza con Larroque, Alberto Larroque, quien fuera el rector de lo que se le llama la década dorada del Colegio Nacional. Y tiene, bueno, una charla muy, muy interesante con la gente dentro del patio del colegio, sentada en los canteros, mirando, digamos, muy frontal, sin escenario. Y donde aparecen en escena 3 personajes también que no tienen diálogo, pero que son, digamos, alumnos de los más destacados del Colegio Nacional, que son, por el cargo de presidente que ocupó Julio Argentino Roca, Arturo Frondizi, que los dos fueron alumnos del colegio, y la primer médica entrerriana, Teresa Rato. Walter, esto es importante, estamos hablando de una representación teatral, pero lo decía Gazzari, con rigor histórico total. Sí, nosotros, el director trabajó con historiadores locales como el profesor Selomar Argachá, como Orlando Bucielo, como Roberto Gorini, como Marily Flores, que ayudaron en los guiones también para llevar el mayor rigor histórico y hacerla teatralmente lo más interesante posible y lo más atractiva posible, porque no nos olvidemos que tenemos que ir trasladando a la gente de escenario en escenario. Y eso hace que bueno, también te atrapen las escenas, ¿no? Ahí estamos viendo algunas escenas, por ejemplo, en el patio de la casa de Francisco Ramírez, el Museo Delio Panilla, el patio de la casa de Urquiza, donde se representa el asesinato. ¿Y qué es lo que cuenta la gente que, como turista, se acerca a Concepción del Uruguay y tiene ese contacto con la historia? Sí, esa escena, para mí, la que estamos viendo en este momento, es una de las más atrapantes a mi gusto personal. Se ve una Norberta Calvento anciana soñando un encuentro entre ella misma joven y la Delfina, quien era la compañera de batallas de Pancho Ramírez, ¿no? Y bueno, realmente es muy atrapante el encuentro cuando la Delfina viene a contarle a Norberta que habían matado al Pancho, como se le llama en la obra, ¿no? Lo que se logra con esto es, a ver, la Concepción del Uruguay es llamada la histórica y bueno, nosotros empezamos a pensar cómo podemos hacer para que todo ese patrimonio que tenemos dentro de la ciudad se empiece a ver y lo empecemos a valorar. Vos que sos una persona que viaja mucho por ahí, el país, sabés que muchas veces el local digamos, no pierde el interés, pero por ahí no tiene tanto en la medida justa las cosas que sucedieron en su propia ciudad, y ni hablar la gente que por ahí no conoce y que por ahí camina delante de edificios que tienen un peso histórico fundamental para la organización nacional, ¿no?
Walter, ahí contanos, ¿esto se realiza cuándo y es con entrada libre y gratuita, ¿no? Porque cualquiera puede ir. Se realiza todos los sábados a las 21, arranca en el colegio, en el patio del Colegio Nacional, y es con entrada libre y gratuita, para que cualquiera que esté interesado, sea local o turista, que ande por Concepción del Uruguay, pueda verlo. Bueno, Está muchísimas hecha. gracias. Sí. Y bueno, Marina, la invitación Está hecha la invitación, sí, está hecha al aire. Walter, muchísimas gracias. Para ustedes también les trasladamos la invitación, los esperamos a que vengan a ver las obras. Fuerte y sostenido aplauso para los actores y demás participantes de estas grandes obras que presenciaremos durante 6 sábados más en Concepción del Uruguay.